El día de hoy vamos a presentarles nuestro plan lector, el cual pues lo basamos o lo desarrollamos más que todo con la lectura de Los dos amigos para el grado décimo. Este fue desarrollado por Angie María Lantelí, Natalia Fajardo y quienes habla Mónica Torres. Es importante destacar que el plan lector está desarrollado en tres años, por así decirlo, y los cuales denominados a tres propósitos. El primero, el propósito conceptual; el segundo, el propósito procedimental; y el tercero, el propósito actitudinal. Empezamos con el propósito conceptual. El propósito conceptual es más que todo articular toda esta vida, que todo lo que tiene que ver con el contexto social por el que tiene que se desenvolvió el autor, y a su vez cómo esto involucra lo anteriormente mencionado en sus escritos, con su estilo literario. Por tanto, es importante que antes de empezar con una lectura en este caso de este cuento, hacer énfasis en que los estudiantes conozcan detalladamente prácticamente al autor. Por tanto, se empiezan a tratar temas como lo que es la vida, para que de esa forma tiendan a considerar el por qué el autor escribe este tipo de textos, este tipo de, de escritos. Es importante recalcar también que cuando estos empiezan a conocer el por qué él se encamina a estos escritos, empiezan a llegar a lo que es el estilo como tal del autor. En este caso, ya que estamos hablando de Guy de Maupassant, entonces es prácticamente fundamental que los estudiantes conozcan lo que es el naturalismo, ya que él es uno de los mayores representantes. Por tanto, va a ser un tema que se va a abarcar obligatoriamente. Al igual que lo que es la guerra franco-prusiana, ya que prácticamente esto fue lo que llevó al autor a tener este tipo de escritos. Por ejemplo, en este cuento se abarca mucho lo que fue la realidad de la población francesa en ese tiempo, en esa época. Por tanto, el propósito conceptual se basa más que todo en llegar a conocer el contexto por el cual el autor llegó a escribir y a ser pues prácticamente lo que hoy se conoce, un escritor. La mayoría de los escritores en sus escritos, valga la redundancia, tratan de demostrar una realidad que vivieron, mezclándolo con la fantasía. Este escritor hizo lo mismo. Por consiguiente, los jóvenes van a conocer que la importancia de lo que es la influencia de nuestro contexto con lo que queremos llegar a ser. Bueno, entonces ya teniendo en cuenta el propósito conceptual, que se va a dar también con base en preguntas para saber los presaberes de los estudiantes y de esa manera poder darles el motivo de investigación en cuanto a lo que mencionó mi compañera, pasamos al propósito procedimental de nuestro plan lector. Dentro del propósito procedimental son aquellas acciones que vamos a realizar después de habernos contextualizado en cuanto a historia y autor del texto que vamos a trabajar. Entonces, continuando, el propósito procedimental de nuestro plan lector es realizar la lectura de Los dos amigos, de manera que los estudiantes del grado décimo comprendan e interpreten el sentido y finalidad de este texto para potenciar el aprendizaje que la lectura desea aportar, teniendo en cuenta el contexto social. Esto va a ser dado por medio de diferentes estrategias pedagógicas, las cuales vamos a sustentar en este momento. Entonces, lo vamos a tomar en la parte procedimental en 4 momentos. El primer momento es una lectura que se va a realizar de manera grupal y en voz alta. Esto iniciando para captar la atención de los estudiantes para que estén concentrados y también evaluar cómo está haciendo ese proceso en voz alta.
Entonces, ese va a ser el primer momento. Seguidamente, terminada la lectura en voz alta de manera grupal, esto va a ser dirigido por el profesor, por el docente, el cual va a asignar a cada estudiante su parte de lectura. Continuando, entonces, en el segundo momento, se va a realizar una lectura de manera individual, mentalmente. Esto para poder complementar diferentes aspectos que no se hayan tenido en cuenta en el primer momento, en la lectura en voz alta. Ya teniendo la lectura en voz alta y seguidamente la lectura de manera mental, llegamos al tercer momento. En el tercer momento se va a realizar un debate. Este debate va a tener la intención o la idea de que todos los estudiantes opinen qué fue lo importante de cada texto, qué se puede resaltar y cuáles ideas pudieron sustraer de todo lo leído y cómo se puede complementar con la investigación que se hizo en la parte conceptual. Teniendo en cuenta entonces todas las ideas suscitadas de este texto, llegamos a un cuarto momento de la parte procedimental. En este cuarto momento, ¿qué van a hacer los estudiantes? Van a realizar una historieta. ¿Por qué? Porque es necesario también, aparte de tener la lectura como tal y la parte de socialización, es necesario que también los estudiantes se desenvuelvan de forma gráfica. Entonces, una de las herramientas indispensables o también necesarias y que se pueden utilizar en la historieta. ¿Por qué? Porque tiene textos cortos de ideas principales que también van apoyadas de imágenes. Bueno, pasamos al tercer propósito, tercer y último propósito, que es el propósito actitudinal. Bueno, en este punto se trabaja básicamente lo aprendido por el estudiante, que el docente va a motivar, va a tener en cuenta ese aprendizaje adquirido en en los dos primeros propósitos, que se haya cumplido esa autonomía y esa capacidad de entendimiento del texto. Entonces aquí el estudiante va a ser autónomo de su aprendizaje a partir del desarrollo de algunas actividades que se mencionarán a continuación. Bueno, vamos a dividir este propósito en tres momentos. El primer momento, en el cual se realizará un esquema o ficha para evidenciar todo lo leído en el texto que estamos hablando, que son los dos amigos de With the Mouse Pet. Bueno, ¿qué vamos a tocar en estos aspectos? Son aspectos puntuales en los cuales se va a tratar el título, el autor, los personajes, tanto secundarios como primarios. Nos vamos a basar en preguntas básicas como qué ocurre, cuándo ocurre, dónde ocurre, entre otros que nos van a permitir tener una organización de la información de lo leído. En el segundo momento, bueno, los estudiantes van a desarrollar un cuadro compuesto de dos columnas, en la cual se comparen dos situaciones. La primera será una situación que tomen del texto leído y la segunda se basará en un hecho supuesto el cual debe ser planteado por el estudiante. Entonces aquí tenemos la representación base de cómo puede presentarse ese cuadro. Nos dice que en un primer momento los personajes del cuento hicieron lo siguiente. Entonces, aquí se tomará, como lo dije anteriormente, algo suscrito en el texto y se comparará o se pondrá en paralelo con una situación o hecho proporcionado por el estudiante. En un tercer momento y último, a pasar a lo que es la producción escrita, en donde el estudiante, a partir de todo lo aprendido, va a producir un ensayo de carácter crítico en el cual de su punto de vista acerca tanto en el texto como de lo consultado, tanto los presaberes adquiridos como lo son el contexto del autor, la vida, etcétera, todas las generalidades.
trabajadas antes y después de la lectura. Entonces, a partir de todo esto concluimos nuestro plan lector. Esta es la manera como lo vamos a desarrollar y vamos a despertar en el estudiante tanto como los aspectos argumentativos, investigativos, hasta llegar a un punto de interpretación crítica y punto de vista crítica, donde él plantee idea más allá de lo leído. Muchísimas gracias.